Hola, ¿cómo están? Yo soy David Barrientos. Bienvenidos, bienvenidas a este espacio semanal que tenemos para analizar las noticias más importantes de Costa Rica y el mundo. Le llamamos The Week. Esto es parte de La Hora Tica, un proyecto de periodismo independiente que sobrevive solo con los aportes económicos que ustedes mismos dan. Pueden hacerlo a través de www.patreon.com/La Hora Tica. Ahí ingresan, crean un usuario, ingresan su tarjeta de crédito o débito, eligen el monto que quieren aportar mes a mes y la plataforma se los descuenta automáticamente. Esa es la mejor forma de ayudarnos para que La Hora Tica siga existiendo y sigamos haciendo lo que hacemos. Si no puede hacer eso y quiere hacer una contribución de cada cierto tiempo, puede también hacerlo a través de Simpe Móvil al 8607-6470. Hoy tenemos un episodio cargadito pero bastante bueno. Vamos a hablar mucho de dinero, así que iniciemos. Como les dije, tengo noticias sobre plata que el gobierno anunció esta semana y una de ellas viene con trampa incluida. Empecemos con el paquete grande. That's what she said. Perdón. Rodrigo Chávez, ahora en su doble función de ministro de Hacienda y de la Presidencia, presentó un plan fiscal de 24 acciones de corto, mediano y largo plazo. Entre julio y la primera semana de agosto llegarán a la Asamblea Legislativa 15 proyectos de ley, más una acción operativa. Otras 6 iniciativas se presentarán en septiembre y para febrero de 2027 quedarían listas las reformas grandes, el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, la Ley del Impuesto sobre la Renta y la Ley Orgánica de Hacienda. Eso solo se los menciono, no nos vamos a meter ahí todavía. Ahora, ¿qué trae este combo que van a presentar? Sanciones a quienes usen facturas electrónicas falsas, por ejemplo, mejoras en el cobro de impuestos, un plan de cero tolerancia al contrabando, control del endeudamiento público y la obligación de que todas las instituciones del Estado ahorren un 5% para el próximo año. También hubo anuncios puntuales. Sobre el impuesto a la renta, Chávez quiere gravar las ganancias e intereses que costarricenses tengan depositados en el exterior. Es la segunda vez que lo intenta. Sobre Simpe Móvil, por ejemplo, aclaró que no piensan cobrar un impuesto a las transferencias que uno hace a través de Simpe Móvil, pero sí las quieren usar para detectar comercios que reciben plata que después no cuadra con lo que declaran a Hacienda. También anunció que quiere disminuir los impuestos, escuchen bien, al alcohol y el cigarro como estrategia contra el contrabando. Rodrigo Chávez quiere bajarle el impuesto a los tapis que se toma. ¿Quién iba a imaginar que un millonario de Monterán usaría su poder político para gobernar en beneficio propio? ¿Será que no le alcanza el salario para comprarse guaro en las cantidades industriales que probablemente lo consume? Perdón. Chávez también confirmó haber firmado un decreto que sube el impuesto selectivo de consumo a los carros eléctricos del 6% al 30%. Y lo presentó casi como una decisión suya, hablando de que el aporte de Costa Rica al cambio climático es mínimo y que hay que priorizar otras cosas. Pero resulta que ese aumento ya estaba previsto en la Ley de Incentivos al Transporte Verde. Lo que hizo fue adelantarlo porque se suponía que iba a llegar a ese 30% hasta en 2034. Así que si planea comprar carro eléctrico, tal vez este sea el momento. Ahora, sobre el tema más candente de toda esta reforma fiscal, el IVA a la canasta básica. A pesar de que una y otra vez manipulan la información, lo cierto es que este gobierno sí quiere subirle el IVA a los productos que están dentro de esa canasta básica para una gran cantidad de personas. Esto dijo Chávez en una entrevista con Telenoticias. Sí, Telenoticias. Ni me hagan hablar de eso. La pregunta no es cuáles van a ser los componentes de la canasta básica, sino cuánto va a pagar la gente que está en los quintiles más bajos del ingreso en Costa Rica, y yo defiendo que sea el 1%,
y cuánta gente y cuánto de porcentaje va a pagar los quintiles más altos, que yo creo que es injusto. Pero que paguen el mismo. ¿Cuál es el mecanismo para corregir esa distorsión? Mire, la tecnología existe. Nosotros tenemos el sistema Cinerube, donde toda la gente debajo de la línea de pobreza y en pobreza extrema están reportados. Simplemente con que presenten la cédula, estamos trabajando el mecanismo, con que presenten su cédula, se les quita el impuesto ahí. Ahorita voy a entrar en eso último de presentar la cédula, pero vamos primero con lo de quiénes sí y quiénes no. Eso suena muy bonito en el papel, que los ricos paguen y que los pobres no. Sin embargo, cuando entramos al detalle, ya no lo es tanto. El gobierno quiere poner el límite de quién paga 1% y quién paga el 13% con la línea de pobreza. Y eso lo cambia todo. La línea de pobreza la traza el Instituto Nacional de Estadística y Censos, el INEC, y la define de acuerdo al ingreso de los hogares. Es básicamente cuánto necesita una persona de cada hogar para cubrir sus necesidades más básicas. Los datos más recientes de la ENAO, Encuesta Nacional de Hogares, nos dicen que ese monto lo calcularon en unos 127.150 colones para zona urbana y 98.716 en zona rural. Luego, suman los ingresos de cada persona del hogar y lo dividen entre la cantidad de miembros de dicho hogar. Ese resultado per cápita, o sea, por cabeza, lo comparan con el monto que definieron antes y si es inferior, entonces catalogan a ese hogar como que está en pobreza. Si es superior, así sea por 10 colones, entonces no está en pobreza. Les pongo un ejemplo. Imaginen una familia de papá, mamá y 2 hijos en zona urbana, que juntos todos tienen un ingreso mensual de 1 millón de colones. Todo el hogar, ¿ok? Si dividimos ese millón entre 4, nos da 250.000 colones. Ese monto lo comparamos con los 127.150 colones de la línea de pobreza y claramente es superior. Por lo tanto, esta familia no estaría catalogada como una en pobreza, a pesar de que sus ingresos no son los de René Picado o el mismo Rodrigo Chávez y sus amigos en Monterán. Si en esa familia los 2 hijos son menores de edad, podríamos entonces tal vez imaginar que el papá gana 500.000 y la mamá también gana 500.000, un salario relativamente bajo. Entonces, bajo la idea del propio gobierno, esa familia pasaría a pagar 13% de IVA cuando compre productos que entran en la canasta básica, porque no están debajo de la línea de pobreza. David, pero la gente de plata no compra esos productos. René Picado y Rodrigo Chávez tal vez no. Ellos tal vez compran un queso importado de quién sabe dónde o carne más fina. Pero esta familia de 4 miembros sí compra arroz, frijoles y atún. Y a ellos les estaría afectando directamente esto. ¿Me doy a entender? La idea está disfrazada de una guerra de clases contra los más ricos, pero va a afectar a mucha gente que no es millonaria. Pregúntese usted, ¿está más cerca de vivir como vive Rodrigo Chávez en Monterán o está más cerca de la familia de 4 miembros de zona urbana? Ahora, sobre el mecanismo. Al parecer Chávez quiere que cada persona presente su cédula cada vez que compra productos de la canasta básica y que de alguna forma el comercio con ese número de cédula revise si esa persona está catalogada como en pobreza o no. ¿Ustedes entienden la estupidez? Es que no tiene ningún sentido. Costa Rica sí tiene un sistema en donde se guardan los datos de las personas que están catalogadas como en pobreza o pobreza extrema. Se llama Cinerube. Sin embargo, la información que está ahí es sensible, es decir, es de las personas para que utilicen las instituciones solo cuando es estrictamente necesario. Ustedes me van a decir que entonces el pulpero de la esquina se va a conectar a la base de datos de Cinerube para saber si fulanita tiene el grado de pobreza o pobreza extrema o no.
por favor. En fin, sobre las otras medidas, yo estoy completamente de acuerdo con perseguir la evasión fiscal y el contrabando. Eso me parece bien. Las infracciones aduaneras sin sanción son un boquete real en las finanzas del país. Y cualquier iniciativa seria para taparlo, para mí merece apoyo. Pero de ahí a que vengan a meternos también un impuesto a la canasta básica para muchos de nosotros y quieran bajar el impuesto al guaro que se toman esa gente, no me jodan. Ojalá en serio la Asamblea Legislativa no los deje hacer algo así. Hay un proyecto de ley en la Asamblea que creo que nos interesa a todas y todos. La regulación de plataformas de transporte de personas, Uber, Didi, InDriver y todas esas. Fue presentado por el Poder Ejecutivo en la administración anterior y ha avanzado dentro del Congreso. Hoy quiero contarles los detalles. ¿Qué le cambia a usted si es conductor de la plataforma? Primero, y esto es clave entenderlo, hasta ahora, para trabajar con Uber o Didi, al conductor le bastaba con registrarse dentro de la aplicación, crear su perfil, subir sus documentos a la plataforma y ya podía empezar a trabajar. Era un trámite básicamente interno de la empresa. Con esta ley, ese registro en la app deja de ser suficiente. Ahora se vuelve un trámite con efectos legales formales. La plataforma tiene que inscribir a ese conductor ante el COSEBI y esa afiliación queda regulada por ley, no solo por los términos y condiciones de la aplicación. ¿Y eso cuesta algo? Sí, durante el primer año de la ley, cada conductor pagaría 50,000 colones anuales por esa afiliación e inscripción. Después de ese año, el COSEBI tiene que definir el monto con estudios técnicos. Si usted trabaja en varias aplicaciones a la vez, tranquilo, no paga varias veces, paga solo una vez ante la primera plataforma donde se registre y las demás verifican en una base de datos común que ya cumplió. Pero eso no es todo. El texto le pide a la persona conductora estar inscrita como trabajador independiente ante la caja, inscripción como contribuyente ante Hacienda, hoja de delincuencia al día, sin antecedentes en delitos sexuales, drogas, conducción temeraria, delitos contra la vida, hurto o robo, y no haber sido sancionado en los últimos 5 años por manejar borracho, drogado o a velocidad temeraria. En pólizas también hay una lista nueva: seguro de responsabilidad civil, vigente durante los viajes, y póliza de riesgos del trabajo para independientes. Si la plataforma le dio el seguro y usted se sale de esa empresa, ojo, no puede seguir trabajando hasta conseguir seguro propio o afiliarse a otra que sí lo cubra. Al carro también le lloverían requisitos: revisión técnica cada año, marchamo al día, seguro obligatorio, máximo 8 pasajeros y tendría que llevar una calcomanía no removible en el parabrisas. El COSEBI va a definir cómo es para que lo identifiquen como vehículo de plataforma. Sobre el precio, la ley mantiene 2 caminos: que la plataforma calcule y muestre el precio antes del viaje, con ajustes justificados si cambia el recorrido, o que conductor y usuario negocien directamente. Y en cuanto a formas de pago, tiene que aceptar efectivo y medios electrónicos por igual. Para quienes ya están trabajando cuando la ley entre en vigencia, hay 30 días hábiles desde que se publica el reglamento para afiliarse. Y las plataformas que ya operan tienen hasta 6 meses para tramitar su autorización ante el COSEBI. Eso es un súper resumen del proyecto. Pero como todo, hay organizaciones que están a favor y otras que están en contra. La Asociación Privada para la Innovación, Movilidad, Tecnologías y Economías Colaborativas, Aprimotec, se opone a esta iniciativa. Hablamos con Alfredo Román, presidente de esta asociación. Nos preocupa que se esté corriendo para aprobar un proyecto de ley que se está redactando desde la visión exclusiva de los taxistas, no de los conductores. ¿Por qué? Porque dicen que van a emparejar la cancha, pero eso es completamente falso. Le consultamos específicamente cuáles aspectos del proyecto no les gusta. Vamos a equiparar la cancha, pero usted no puede recoger ni en aeropuertos, ni en terminales, ni en puertos. ¿Por qué? Porque ya se aprobó la moción en la que castiga con 5 salarios bases a la persona que se encuentre dejando un usuario. Hay otro tema con el que tienen problema: la rentabilidad
mínima bruta. El proyecto dice que por cada hora que un conductor ande manejando con pasajero adentro, tiene que ganar como mínimo cierta cantidad de plata, antes de descontarle gasolina, comisión de la plataforma, etc. Un piso garantizado. ¿Y de dónde sale ese número? Agarran la base mínima contributiva de la caja, que es el monto más bajo sobre el que alguien cotiza para la pensión, y le sacan el 1%. Y ese número no queda fijo para siempre. El MOP y el MEIC lo tienen que recalcular cada año, con consulta pública y sacarlo por decreto en febrero. Ahora, aquí viene el matiz. El precio del viaje lo sigue poniendo el mercado, libre, digamos, como hasta ahora. Lo que cambia es que si a fin de mes las cuentas no le dan ese mínimo por hora, la plataforma le tiene que completar la diferencia. Y esa liquidación la tienen que hacer mínimo una vez al mes. Esto va a hacer absolutamente que los precios aumenten de una manera significante y haga que el servicio se encarezca, lo cual va a afectar directamente a los usuarios. Y los usuarios, al ser afectados con el tema de precios, ¿qué van a hacer? Van a la informalidad otra vez. Entonces, lo que quieren regular ya no va a poder ser regulado porque van a haber nuevamente un montón de piratas, pero modernizados. Otra de las preocupaciones que nos comentó Alfredo fue las posibles deudas que vayan a tener los conductores a la hora de inscribirse como trabajadores independientes ante la caja, algo que esta institución hace muy bien. Si no estuviste inscrito antes, a la hora de hacerlo, te calculan lo que tuviste que haber pagado años anteriores y ¡juas!, te dan por la nuca. Eso para mí es un punto válido. Por otra parte, la Cámara Nacional de Transportes, Canatrans, y otras organizaciones gremiales del sector transporte pidieron la aprobación del proyecto. Intentamos conversar con algún representante, pero aunque nos contestaron, no fue posible por agendas y tiempos concretar una entrevista. Sin embargo, por medio de un comunicado de prensa, dijeron que este proyecto presenta un paso importante hacia la equidad, la seguridad jurídica y el fortalecimiento del sector transporte. Dicen que estas reglas, como inscribirse ante la caja o ante Hacienda, generan mayor igualdad competitiva porque obligan a todos los actores a contribuir por igual a la seguridad social, al fisco y a la protección de usuarios. Para finalizar, algo que no vi en el proyecto fue el tema de la relación laboral entre las empresas de estas plataformas y sus conductores. Ojo, hay un antecedente judicial ya en Costa Rica en el que un juzgado determinó que Uber tenía una relación laboral con uno de sus conductores y le tuvieron que pagar aguinaldo, vacaciones y otros montos. Entonces, eso es un tema importante. Intentamos conversar con la diputada Vianey Mora del Frente Amplio, partido que ha defendido mucho este tema de la relación laboral, pero no nos contestaron para cuadrar una entrevista. Sin embargo, esto dijo ella sobre el tema en comisión. Deberíamos generar una regulación que al menos garantice los mínimos de seguridad social. Y yo sé que suena reiterativo y demás, pero es que aquí lo que es más delicado, sobre todo este proyecto de ley, es precisamente el cómo se le está recargando la mayoría de responsabilidades, cargas tributarias, de aseguramiento a las personas conductoras, que son quienes perciben menos ingresos, y las empresas, que son las que perciben ingresos millonarios de esta actividad. Realmente es poco lo que se le está cobrando. Y tiene razón. Si repasamos los detalles del proyecto, se obliga a la persona conductora a pagar Hacienda, la caja y demás. Y a la empresa, pues, no mucho. Pero bueno, ese es el proyecto. Esas son las diferentes posiciones al respecto. A mí me gustaría saber, ¿ustedes qué piensan? Los expresidentes de este país reciben pensión vitalicia apenas terminan su mandato de 4 años, sin importar la edad que tengan cuando lo terminan. Eso podría cambiar. La diputada del PLN, Istarú Alfaro, presentó un proyecto para que esa pensión solo se pueda cobrar a partir de los 65 años. Eso es todo.
El resto se mantiene igual. La pensión sigue equivalente al salario de un diputado, con dietas y gastos de representación incluidos, pagada con el presupuesto nacional. Tampoco se toca lo que reciben las personas viudas, hijos o quienes hayan sido primera dama, que eso es algo que pasaba hace muchos años, ya no. Y para que se acomoden al cambio hay un periodo transitorio de 18 meses una vez publicada la ley. El proyecto ahora va a entrar a todo el proceso legislativo, empezando por revisarse en una comisión. Vean, yo acá puede que piense diferente a la mayoría, porque a mí me parece que los expresidentes y las expresidentas deben seguir teniendo esa pensión. Yo no me opongo por el fondo al beneficio, pero creo que sí me parece sensato que empiecen a cobrarla a los 65 años, como cualquier otra pensión del sistema. Me parece que es un buen punto medio, digamos, tal vez. Ponerle una edad mínima no elimina el privilegio, simplemente lo vuelve un poco más parecido al resto de las pensiones que paga este país. Póngale atención a este dato porque probablemente describe su propia casa. Si en su hogar hay alguien cocinando, limpiando, cuidando a los chiquitos o a los adultos mayores sin cobrar un solo colón por eso, esa persona está sosteniendo una parte gigantesca de la economía de este país. Y lo más probable es que sea una mujer. El Banco Central sacó una medición que le pone número a algo que toda la vida hemos dado por sentado: el trabajo doméstico y de cuidado que no se paga. Y el resultado es impresionante. Para 2022, esas labores, cocinar, limpiar, cuidar personas, administrar el hogar, generaron el equivalente a 14,3 billones de colones. Eso la convierte en la segunda actividad económica más dinámica del país, solo por detrás de la industria manufacturera. Le gana en tamaño a un montón de sectores que sí aparecen todos los días en las noticias económicas. ¿Y quién carga con ese peso? Las mujeres, ya que asumen el 67,2% de este trabajo, contra apenas el 32,8% de los hombres. En horas, la brecha se siente todavía más dura. Ellas le dedican 39,4 horas semanales a estas tareas, casi el doble que las 17,9 que dedican ellos. O sea, que las mujeres no solo hacen más de esta labor invisible, sino que le meten más del doble de tiempo cada semana. Y ese tiempo, aunque no se vea reflejado en ningún salario ni ninguna planilla, mueve una porción real y medible de la economía costarricense. Y yo no sé si ustedes lo ven igual que yo, pero esto es una radiografía de un país que construye toda su institucionalidad fingiendo que ese trabajo no existe. Una mujer que dedica su vida a cuidar a sus hijos o a sus padres no cotiza un solo colón para su propia pensión por ese trabajo. Cuando llegue a los 60 y tantos años, el Estado no le va a reconocer ni un día de esas décadas sosteniendo un hogar. Eso, para mí, es importantísimo corregirlo. Y lo más indignante es que el dato ya existe, ya lo calculó el propio Banco Central, ya lo tienen sobre el escritorio en Casa Presidencial y en la Asamblea Legislativa. No hace falta inventar nada nuevo. Hace falta voluntad política para traducir ese número en una reforma real de cuidado, en licencias, en algún mecanismo de seguridad social para quien cuida sin cobrar. Pero mientras tanto, seguimos exactamente igual, aplaudiendo el dato en una rueda de prensa y volviendo a la casa a que la misma mujer siga haciendo el mismo trabajo gratis, sin que ningún político se comprometa a cambiarle la vida a esa persona con una política concreta. Cuánto discurso bonito sobre equidad de género y cuán poco músculo real para resolver lo que sus propios números nos están gritando. Terminamos el episodio con buenas noticias. Empecemos con Ciencia Tica, que se proyecta afuera. Marcel Arrieta, estudiante de Ingeniería en Biotecnología del TEC, forma parte de un proyecto internacional para desarrollar un sistema que detecta la enfermedad del Lyme, junto con estudiantes de Bolivia y México, dentro de la competencia IGEM. Todo empezó jugando con bloques de Lego cuando era chiquito y esa curiosidad lo llevó
por ferias científicas desde la escuela hasta convertirse hoy en investigador con la mira puesta en mejorar la salud de las personas. Ese es el tipo de talento joven que este país necesita seguir cultivando. Y hablando de talento joven, Costa Rica tuvo su mejor actuación en 15 años en la Olimpiada Internacional de Química. José Edwin Chávez, del CIDEP, se trajo una medalla de bronce y Leonor Obando, del Colegio Científico de Alajuela, junto con Juan Pablo Valverde, del Colegio Científico de Pérez Celedón, obtuvieron menciones de honor en una competencia que se realizó en Uzbekistán con estudiantes de todo el mundo. Detrás de esto hubo meses de preparación intensiva, acompañados por académicos de la UNA y la UCR. Un aplauso para estos jóvenes. Ahora una buena noticia para quien tiene un negocio propio o quiere empezar uno. El MEIC arranca una nueva edición de Pongámosle a su pyme, una gira que va a llevar financiamiento, capacitación y trámites de formalización a 7 regiones del país, con instituciones como el INA y el INDER presentes en cada jornada. Empezó el 21 de julio en Guapiles y va a seguir por Grecia, Cañas, Jacó, Upala, Cartago y Buenos Aires de Punta Arenas. Todo gratis. Y una última que sirve directo a la salud. Copesantos va a regalar 800 ultrasonidos de abdomen completo entre el 25 de julio y el 29 de noviembre para personas asociadas de Los Santos, Acosta, Mora y varios cantones más. El examen ayuda a detectar a tiempo problemas en hígado, riñones, páncreas u otros órganos. Algo clave en un momento donde las listas de espera de la caja siguen creciendo. La inscripción es por la página web y redes de la cooperativa, y los cupos se asignan según criterios socioeconómicos y médicos. Eso fue un resumen de las cosas más importantes que sucedieron del 20 al 24 de julio en Costa Rica. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales, @lahoratica. Pueden compartir este podcast para que le llegue a más personas, pero lo más importante que pueden hacer es apoyarnos con su financiamiento. www.patreon.com/La o pueden hacernos un simpe móvil 8607-6470. Chao.